podría salir bien, podría con razón, la misma que perdí al besarte la boca. Podría darte tanto, tanto que tal vez te asuste mi querer y escriban nuestra historia. Dice que es el disco que lleva soñando años. 11 vivencias personales forman parte de Mi pequeña historia, el nuevo trabajo que ya suena en toda España del cantautor ferrolano Andrés Suárez. No he venido a recordarte tu belleza, no he venido a dedicarte un rock and roll, pero no soy uno más, aunque lo creas. Maldita sea la vela del barco de tu voz. Represento a todo hombre enamorado. Cuando llueve me imagino. No es una más. Esta voz del norte de Galicia se ha hecho un hueco en la banda sonora de las vidas de cientos de personas. Su historia es la de sus fieles y ellos también forman parte de su nuevo trabajo. Si es así, atrévete a decir que no es amor. Mi pequeña historia es el nuevo disco del ferrolano Andrés Suárez. Tocas el portal donde quiero dormirme. La historia de muchos, más que la mía. La mía es una pequeña historia, pero que creo que se hace grande cuando esos actores secundarios que forman los conciertos, las ciudades, los países donde toco, se suman, como te digo, y aparecen en la mía haciéndola mejor. Yo creo que es el resumen, este sexto disco de, no te digo de los 5 anteriores, sino de 17 años de escenarios y de canciones. Por eso es tan personal. A pesar de mi timidez es en el que más cuento mi vida, en el que más me desnudo, por eso me costó más que otros discos y me gusta más también. Con Moraima, su anterior disco, se abrieron las puertas de Argentina, México, Miami o de Cuba. Aquel sonido más íntimo ha sido sustituido en esta ocasión por otro más eléctrico. Lo acompaña por primera vez una banda. Volverá a tocar solo en los bares, a hacer lo que ha hecho siempre, pero el sexto disco de Andrés ha dejado entrar al rock. Es más, este disco es luminoso. Hay 2 canciones de desamor y 9 de amor, o 9 de optimismo, 9 de amistad. Mi media era 11 de desamor de mi ex y 3 de tal. Y me encanta haber pasado de fase, es decir, ya no le canto a mi ex. Es, dice, el disco que llevaba buscando años. 11 vivencias personales que escribió a alguien forman parte de Mi pequeña historia. Habitaciones compartidas de hotel o personas cercanas a su vida son sus protagonistas. Te voy a decir una que me emociona mucho cantar, que es la última, que es la 11, que es el bonus track, que se llama Te va a pasar, porque está escrita a una persona a la que quise mucho, con la que compartí mucho tiempo cama y ahora comparto un mundo en camas separadas. Es una despedida, es una carta con 4 acordes, que viene a decir que te va a pasar la vida y yo seré tu paz, ¿no? Es una forma de despedirse, creo que muy sincera y que me emociona, más que por la canción, por a quién va dirigido, que es una gallega loca genial, que me cambió el rumbo. Aún guardo las cuerdas de aquella guitarra con la que cantamos desnudos, Lucía. No escribo una... Comparte ese trabajo con su público. Les pidió que le ayudasen con pequeñas historias. Entre todas, cientos, eligió 5, que forman parte de uno de los temas de este disco, Tu gran historia. 5 historias, como te digo, al menos semánticamente tienen un sentido entre ellos, porque narra el encuentro de una persona, por ejemplo, te resumo, un tío que te cuenta que está esperando a su pareja o a la que va a ser la mujer de su vida en Galileo, a punto de verme, no llega y decide entrar al concierto él solo para emborracharse y para celebrar su ausencia, que creo que decía eso Ismael Serrano en una canción, y beber hasta perder el control, a lo Urquijo. Y ahí aparece una persona que va al concierto que se acerca a día de hoy, es la madre de sus hijos y la persona que más ama y más tal, ¿no? Bailo contigo en la distancia, supongo
chaval de Ferrol se fue un día de su tierra a tocar y le salió bien, tan bien que es capaz de vivir de lo que se muere por hacer. Andrés empieza su gira. Otro capítulo, otra nota. En otra ocasión que te vi te dije que estaba en el mejor, pero no, estoy en este. Yo creo que cada disco tiene que ser mejor que el anterior. La evolución verdadera consiste en que yo venga a verte cada 2 años y te diga, acabo de sacar el mejor disco.